Muy buenas a todos traders y bienvenidos a este pequeño curso que vamos a dar respecto a Smart Money y Trading Institucional, patrocinado por la empresa de fondeo de TradingPeat. Ya sabéis, la empresa de fondeo número 1, en donde vamos a aprender en las siguientes clases lo que es el Smart Money Concepts. Yo sé que sois ya muchos de vosotros que lo conocéis, este método, de muchos canales de YouTube, incluso de su propio creador, pero os voy a enseñar a partir de mi experiencia cómo aplicar lo que es el concepto de dinero inteligencia, lo que viene siendo el price action, la acción del precio, de una forma bastante simplificada y particular, que es como yo lo aplico y me funciona realmente bien. Así que quiero daros todos la bienvenida a este nuevo curso de Smart Money Concepts, patrocinado por la empresa de fondeo de TradingPeat. Quédate que empezamos, vamos allá. Muy bien, traders, pues lo primero que quiero decir es que va a estar este curso dividido en varias clases y entre ellas quiero trasladar cómo yo aplico el Smart Money Concepts. Para mí hay tres conceptos básicos. Uno de ellos es el contexto de mercado. Debemos conocer muy bien el contexto en el cual nos encontramos a partir de la estructura del precio. Veremos que esto se puede medir a partir de los Break of the Structure o los BOS o los Change of Character, es decir, cuando el precio cambia la estructura, finaliza un retroceso y vuelve a cambiar el carácter, o simplemente es un cambio total de la tendencia. Esto sería un choch, se escribe. Pero vamos a verlo en el gráfico, vamos a explicarlo, porque otra de las grandes partes en las cuales yo baso mis conceptos del Smart Money Concepts es la liquidez, en donde vamos a ver a qué nos referimos cuando el precio busca liquidez, y también la mitigación, es decir, las zonas fuertes de oferta y demanda en donde el precio va a encontrar un freno y posiblemente podríamos ver una reversión o un fin de retroceso o un fin de la tendencia. En la clase de hoy vamos a ver en qué se basa el contexto, cómo lo podemos medir y qué herramientas podemos utilizar. Así que vamos al gráfico. Bien, traders, me encuentro en la plataforma de TradingView, en el activo del Libra dólar, y vamos a ver en cómo podemos ver la estructura del precio. Suele ser muy sencillo como yo lo aplico, pero puede ser que algunos de vosotros todavía lo tengáis, se os complica un poquito identificar la estructura, si finaliza una tendencia, si empieza otra. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para identificar una estructura, lo primero que tenemos que identificar es que el precio no está lateralizado. Por ejemplo, una lateralización significa que el precio no genera ni nuevos máximos ni nuevos mínimos, como puede ser en esta zona que vemos aquí. Aquí, en esta zona de aquí, vemos como el precio tiene una lateralización, alcanza un máximo, no genera un mínimo, sí que alcanza un nuevo máximo, pero luego no genera un nuevo mínimo para finalmente, como veis, barrer gran parte de la liquidez que se había generado en una antigua zona de acumulación para luego generar movimiento alcista. Bien, lo primero que tenemos que identificar es una estructura fuerte del precio, es decir, que está generando mínimo, máximo, un mínimo que genera un nuevo máximo, y por lo tanto vamos a diferenciar dos partes principalmente en cómo identificar un contexto. Una lateralización, es decir, el precio ya no está generando nuevos máximos ni nuevos mínimos, sino que se encuentra en una lateralización, y luego una fuerte tendencia en donde respecto a un mínimo genera un nuevo máximo, un mínimo genera un nuevo máximo. Así que vamos hoy a estudiar lo que es la parte de la estructura más básica, que sería esta que vemos aquí. Vamos a marcarlo con círculos, ya que a partir de aquí, a partir de este mínimo que encontramos aquí, vamos a marcarlo, y después de tener toda esta zona de acumulación, como podemos ver, lo que el precio aquí ha hecho es inducir a vendedores y sacar el stop loss de la mayoría de los compradores hasta esta zona de demanda, de fuerte demanda, perdón. Vamos a marcarlo bien. Esta zona de aquí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bien marcado. Ok, vamos a verlo con un poquito más de perspectiva, porque ya que lo estamos, vamos a verlo todo el gráfico. Bien, tenemos aquí como el precio neutraliza un mínimo, que es este de aquí. Ok, neutraliza un mínimo. Este mínimo genera un nuevo máximo, con lo cual podemos utilizar nuestra herramienta del circulito. Este mínimo genera un nuevo máximo. Y por lo tanto, nuestro rango operativo, ¿cuál va a ser? Va a ser este rango de aquí. Para eso vamos a utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci. Nuestro rango operativo va a ser desde el mínimo que generó el nuevo máximo, pero un punto importante es que haya barrido
algún mínimo anterior, que es donde se encuentra la liquidez. Si todavía a estas alturas no lo comprendes, no te preocupes porque lo veremos en próximas clases, y es que nosotros no sabemos realmente si se trata de tomar liquidez o no hasta que sucede. Sí que tenemos unos puntos muy concretos en donde serían los bajos y altos diarios, semanales y mensuales, como se le llama al Smart Money Concepts, los Previous Day High, los Previous Day Low, los Previous Week High, los Previous Week Low y los Previous Month High y los Previous Month Low, en donde es una liquidez bastante objetivo. Si os fijáis, nosotros que hemos marcado este rango, aquí, donde el precio liquida este mínimo, genera un nuevo máximo, tenemos un rango operativo. Dentro de este rango operativo, nosotros siempre vamos a tener que intentar encontrar algún mínimo interno, ¿vale? A esto se le llama liquidez interna. Tenemos que encontrar algún mínimo interno, en este caso tenemos un mínimo, que el precio pueda venir a barrer. ¿Para qué? Para inducir a vendedores y sacar el stop de los compradores que se encontraban seguramente en esta zona de aquí. Muchos pensaban que aquí el precio iba a retroceder para continuar arriba. Pues bien, ¿qué es lo que hace el precio? Exactamente, genera ese máximo, barre un mínimo interno, lo cual esto significa que todo dentro de este rango vamos a tener que buscar la liquidez interna para ir en dirección a la liquidez externa. Vamos a añadir este concepto, ya que es muy importante, liquidez interna, es la que encontramos debajo de un mínimo o por encima de un máximo en un rango operativo. En este caso, el rango operativo que estamos buscando es alcista, el sesgo es alcista, ya que neutraliza, limpia, genera nuevo máximo. Y después de generar nuevo máximo tenemos un retroceso, ¿vale? Yo he utilizado el Fibonacci para marcar únicamente el rango. Y dentro de este retroceso necesitamos una liquidez interna, es decir, cualquier mínimo o máximo importante que haya generado un movimiento fuerte, como puede ser este. Vemos aquí, neutraliza, genera un nuevo máximo, lo cual esto significa que nos genera un BOS. Vamos a marcarlo aquí. Un BOS. Un break of the structure, es decir, una continuación de la estructura. Simplemente se le pone este nombre para identificarlo en el gráfico, no que sea un nombre mágico. Simplemente se utiliza para identificar que genera un nuevo máximo. En este caso retrocede, genera nuevo máximo, lo cual este BOS lo podríamos también, trasladar aquí. Vamos aquí. Ese nuevo BOS. Y lo mismo sucedería en el siguiente máximo, este de aquí. Ok, perfecto. Pues dentro de todo este rango operativo tenemos que ir a buscar la liquidez interna, pero también tenemos un punto muy importante dentro de esta liquidez interna, y son las zonas de prima y descuento. Las zonas de prima y descuento, perdón, voy a coger este Fibonacci que se me ha pasado, es prima. En este caso ahora identificaremos qué es la prima, y la zona de descuento, tal como suena, descuento. Bien, las zonas de prima y descuento es simplemente la forma de llamarle, vamos a ponerlo aquí, la forma de llamarle a que por debajo de la zona del 50% de Fibonacci obtenemos un buen descuento del precio, y por la zona encima del 50% de Fibonacci, un momentito, no me deja duplicarlo. La zona por encima del 50% de Fibonacci son zonas de prima, ¿vale? En donde si queremos comprar no deberíamos estar buscando compras dentro de esta zona. Identificada esta estructura, ¿vale? Vamos a recapitular. Neutralización de liquidez, es decir, saca liquidez por debajo de un viejo mínimo, genera nuevo máximo, marco el rango operativo. Una vez marco el rango operativo, tengo una zona de descuento y tengo una zona de prima. Exactamente. Pues bien, identificado la zona de prima y descuento, que será mi rango operativo, si yo quiero comprar tendría que estar comprando con un buen descuento. En este caso tendré que buscar una liquidez interna que venga a inducir vendedores y sacar compradores, como está sucediendo aquí. Muy bien, pues como tengo aquí esta liquidez interna, tengo una zona de descuento, tengo una zona de prima y tengo un rango operativo, para eso utilizo el Fibonacci. Muy bien, pues entonces, una vez yo busco operar dentro de esta liquidez interna, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Si hemos marcado Break of the Structures, nuestro objetivo siempre va a ser a favor del contexto, es decir, vamos a buscar de la liquidez interna
hacia la liquidez externa. La liquidez externa se le llama todo aquello que está fuera del rango operativo buscando un nuevo máximo. Por lo tanto, todo lo que sea buscar por encima de ese máximo, estaríamos hablando que sería la forma de buscar la liquidez externa. ¿Esto para qué sirve? Sirve para buscar nuestros objetivos. Bien, dicho esto, vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Bien, aquí el precio viene y simplemente gira, acumula, limpia y vuelve a girar, ¿vale? Entonces, estamos dentro del rango operativo y en este caso sí que podríamos haber hecho una bonita operación en esta zona de aquí, ya que tenemos una zona fuerte de demanda. Si yo alargo toda esta zona de aquí, estoy dentro de una zona de descuento y podríamos haber operado una posición larga en esa zona de demanda. Ya veremos cuáles son las zonas de demanda en dirección a la liquidez externa, liquidez interna a liquidez externa. Bien, sé que suena muy complicado, pero seguramente si ves esta clase más de una vez te va a ser mucho más sencillo. Ahora vamos a llegar a este punto de aquí, ya que es muy importante, ya que de este mínimo, ¿vale? Después de barrer, ¿vale? Respecto a este mínimo, vamos a tener que buscar un nuevo máximo. Y una vez más, para buscar un nuevo máximo, ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Un nuevo máximo interno. Aquí tenemos el objetivo a largo plazo, objetivo a corto plazo. Una vez alcance esta zona, vamos a ver cómo el precio genera máximo, mínimo, máximo, perdón, este mínimo, este máximo, perdón, vamos a marcar este mínimo genera un nuevo máximo, así que por lo tanto, cada vez que un mínimo genera nuevo máximo, esto va a significar que es una continuidad de la estructura. Este mínimo genera este mínimo genera este máximo. Este mínimo genera este máximo. Ok, por lo tanto, la forma de nosotros de marcar esta estructura, esta pequeña estructura que estamos teniendo aquí, sería de la siguiente manera. Aquí tenemos un boss, aquí tenemos un boss, aquí tenemos un boss, y aquí tenemos un boss, como podéis ver. Son continuidades de estructura. Como veis, se van formando varias estructuras, ya que el mercado es fractal. Tengo una estructura mayor, tengo una estructura menor y tengo una estructura todavía más pequeña, en la cual yo puedo ir operando. Pensar que esto se trata de un gráfico diario y por lo tanto da mucha opción a muchos pips. Muy bien, nosotros hemos hablado de los rompimientos de estructura, los break of the structure, es decir, simplemente la continuidad de la tendencia. Siempre tenemos que buscar un mínimo que genere un máximo, va a generar fuertes zonas de demanda, siempre. Como podéis ver aquí, este mínimo que genera este máximo, vamos a cambiar el color, un color más de demanda, ¿vale? Aquí tenemos, perdón, un momentito, aquí, esta zona de aquí, aquí tenemos este mínimo que genera este máximo. Luego tenemos aquí, este sería este mínimo, y luego vemos que sucede algo aquí, como podemos ver. Fijaros, ¿qué está sucediendo aquí? Está sucediendo un change of character, un cambio de estructura, es decir, el precio está quebrando un mínimo que había generado un viejo máximo. Por lo tanto, a partir de esta zona, ya no se trataría de un break of the structure, ya que estamos cambiando la tendencia, sino que se trataría de un change of character. En este caso, en lugar de un boss, se le va a llamar... Un momentito, voy a cambiar el nombre. El famoso CHOCH. Un choc. ¿Vale? En este caso voy a sacarlo aquí. Y entonces en este caso, como tenemos cambio de tendencia, ¿vale? Vendríamos a aplicar exactamente lo mismo. Buscaríamos retrocesos de Fibonacci, ¿vale? En zonas de prima y descuento. En este caso encontraríamos una buena zona de descuento aquí, y toda la zona que no deberíamos vender sería la inferior, esta zona de aquí, ya que estamos buscando vender al mejor precio. Ahí lo tenéis, ¿vale? En este caso, como veis, ya cuando el precio rompe un mínimo que había generado un nuevo máximo, es fácil de identificar un change of character. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio vuelva a generar algo distinto, vuelva a generar lo mismo, pero a la inversa. Así que para ello, pues vamos a tener que esperar cómo se desarrolla el precio. Vemos que continúa hacia abajo, continúa hacia abajo, continúa, como podemos ver,
continúa, continúa. En este caso ya podemos eliminar todo esto, ya que simplemente nos servía como una guía de identificar el contexto de mercado. Y en este caso, cuando genera el rompimiento de este viejo mínimo, en este caso, perdón, en este caso, lo que vamos a hacer es un BOS, pero a la inversa. Es decir, tenemos una confirmación de que este precio está continuando a la baja. Aquí lo tenemos, Change of Character y el rompimiento de un nuevo mínimo. Por lo tanto, nuestro rango operativo pasa a ser de este máximo, perdón, nuestro rango operativo en corto pasa a ser de, no, el proceso de Fibonacci, aquí está, de este máximo a este mínimo. ¿Vale? Este es todo nuestro rango operativo. Vamos a continuar. Si podemos atrapar alguna operación, esto continúa abajo. Nosotros teníamos que continuar con nuestro rango operativo. Continúa. ¿Vale? Este sigue siendo nuestro rango operativo, ya que el precio ha confirmado un Change of Character y un BOS. Si genera un nuevo mínimo, como podéis ver, que lo acaba de hacer, deberíamos parar y marcar el nuevo BOS. En este caso, voy a copiar este, porque genera un pequeño nuevo mínimo, como podéis ver. De nuevo, continuidad de la estructura bajista. Vamos a continuar. Fijaros cómo continúa, continúa generando nuevos mínimos. Seguimos identificando la estructura. Y en este caso vamos a ver en esta posición macro qué es lo que está sucediendo. Esta posición macro, como podemos ver, ¿vale? De todo este rango operativo que ya había sido trabajado, podemos ir sacando todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Todo esto ya lo podemos sacar. Tenemos continuidades de estructura y por lo tanto seguramente lo que venga a barrer con la mayor probabilidad sea este mínimo de aquí. ¿Por qué? Porque este mínimo, si observáis, realmente fue mínimo máximo. Vamos a poner un poquito más grande. Este mínimo generó este máximo, este mínimo generó este máximo. Este mínimo, vamos a copiar esto, generó este máximo. Ahí lo tenéis. Y como veis, se va formando fractalidad dentro del precio. Mínimo genera máximo, mínimo genera máximo. Y ahora seguramente vengamos a barrer este mínimo, teniendo este stop loss de aquí, ¿vale? Este sería el punto óptimo. Aquí tenemos toda una estructura alcista, micro, y tenemos una estructura en contexto macro. Por lo tanto, aquí la mejor forma de operar esto sería buscar un cambio de estructura una vez viene a buscar esta liquidez de aquí. ¿Por qué sé que es esta liquidez de aquí? Porque este fue el mínimo, esta es la mayor zona de demanda que podemos tener. De hecho, si veis, dentro de este rango operativo, mirad, aquí está. De hecho, dentro de este rango operativo, ahí lo tenemos. Hasta que no sucede todo esto, no lo podemos saber. Así que, ya identificado esto, darme un segundito, nosotros ya podríamos trabajar este rango operativo. Esperar un momentito, porque ese no sería el mínimo a limpiar, sería este de aquí. ¿Vale? Ahí está. Ahora sí, podemos marcar nuestra Fibonacci, como lo teníamos. Ok. Tenemos identificada toda nuestra estructura. Como podéis ver, hemos ido marcando los BOS, los Change of Character. Ahora lo que tendríamos que buscar es un Change of Character para poder entrar en compras. ¿Podríamos entrar desde aquí? Sí, ya podríamos entrar desde aquí porque este mínimo generó este máximo habiendo liquidado la liquidez. Y dentro de toda esta fractalidad que vemos aquí, dentro de nuestra zona por debajo del 50%, perdón, esto en este caso sería la zona de prima. Y ahora vamos a marcar la zona de descuento. Rectángulo. La zona de descuento. Ahí está. Vamos a cambiar de color. Ahí está. Estamos en una buena zona de descuento y por lo tanto sería un buen nivel operativo. Podríamos ya colocar una posición para largos, simplemente trabajando la estructura y sin ningún tipo de confirmación en dirección a nuevos máximos. Esto es una operación 4.33. ¿Vale? Con lo cual nos deja un RB bastante bueno y veríamos, vamos a ver cómo se desarrolla, podríamos trabajarlo de esta forma.
Cumple todos los parámetros de contexto, cumple todos los parámetros de contexto, pero nos faltaría el tema de la mitigación y de la liquidez que veremos en próximas clases. Así que, de momento, si no la acabas de comprender, más adelante, con las siguientes clases, esta clase de hoy la vas a entender totalmente. Vamos a ver cómo se desarrolla el precio a partir de este movimiento de entrada que yo he hecho. Ok, de momento va a favor, ¿vale? Ok. Recordemos, ahora vamos a marcar dentro de esta estructura de caída que se ha generado. Voy a quitar estos boss para que no nos confundan. Vamos a marcar lo mismo. Recordar que teníamos un mínimo, este mínimo de aquí, este mínimo interno. Este bajo más bajo, un bajo más alto, bajo más bajo, bajo más alto, bajo más bajo, ¿vale? Por lo tanto, ¿en qué momento el precio quebraría la estructura? Aquí. Tendríamos un change of character. Sí, es así, es en ese punto tan alto. Pero sí que internamente, podéis ver, podríamos incluso marcar pequeñas zonas. Una sería esta de aquí, este mínimo generado por esta zona de aquí. Ay, perdón, que ya la he liado. Ahí, tenemos la estructura micro. Esta zona de aquí, voy a copiar. No me deja generarlo bien. Vale, a ver si puedo. No, tampoco me deja. Vale, darme un segundito. Soy un poquito torpe con TradingView. Bueno, vamos a marcarlo con el circulito a mano. Este mínimo de aquí, que podéis ver aquí. Este de aquí. Vale, también tenemos ese mínimo interno, que es esta zona de aquí. Si nos acercamos un poquito, lo vamos a ver con más claridad. Fijaros cómo tenemos mínimo, este mínimo de aquí. Bien, esta zona de aquí, mínimo, bajo más bajo, bajo más alto, bajo más bajo, bajo más alto. Esta zona de aquí, bajo más bajo. Para nosotros empezar a considerar que esto se trata de un rompimiento de estructura, debería ser, perdón que estoy moviendo lo que no tiene que ser, debería ser esta zona de aquí, ese máximo de ahí. Entonces, en este punto de aquí, sí que podríamos poner el texto Change of Character, Shock, ¿vale? En el momento que lo haga. Nosotros hemos entrado en una operación a riesgo, simplemente hemos entrado a riesgo, es decir, cumplía con un parámetro de estructura, como estamos viendo, y estamos a riesgo. El momento que aquí lo haga, el rompimiento, nos confirma el giro de la estructura. Vuelve a girar al alza. Tendríamos de nuevo un Change of Character. Vamos a ver si el precio me da la razón o no me da la razón. Vamos, le falta poquito. A ver, o por el contrario va a respetar ese antiguo. Ahora sí, ya tenemos un Change of Character, como podéis ver. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el sentido inverso. Tenemos un Change of Character, un segundo alto sería un boss, y ahora, ¿cómo lo tendríamos? Tendríamos este máximo de aquí. A ver si me lo quiere copiar. Este máximo de aquí. Ahí. Y volvemos a marcar simplemente estas estructuras. Y esto no hace falta, ya se entiende bastante bien el chop. Vale, vamos a continuar. Vamos allá. Vale, genera alto, alto, más arriba, con lo cual yo tendría que desplazar ese máximo hasta que no haga un retroceso. Tendría que... esto de aquí, perdón. Bueno, ya se va muchísimo. Pero este mínimo de aquí, ¿veis que todavía no he hecho retroceso? Esto continúa arriba, continúa arriba, continúa arriba. ¿Vale? Yo sé que puede ser una clase bastante compleja si nunca has conocido el Smart Money, ¿vale? Pero creo que es bastante fácil de pillar. Bastante fácil de pillar. Vale, ahora sí que está haciendo un retroceso. Un momentito, alto ahí. Ahora está haciendo un retroceso interesante. A ver si pudiéramos realizar algún tipo de reentrada. Porque nosotros, si el mercado ya tenemos identificado, como podéis ver, bien identificada la estructura, podríamos buscar dentro de este rango, ¿vale? Que para eso podría trazar otro Fibonacci. Dentro de este rango de aquí tendría que aplicar exactamente lo mismo, intentar comprar en zonas de descuento y no zonas de prima, ¿vale? Pero veremos si quiere retroceder o por el contrario va a dar la zona objetivo primero. Está muy cerquita ya del objetivo, ya dudo, ya está.
ya dio el objetivo, ¿vale? Ya dio el objetivo, fue hacia la liquidez externa, ¿vale? Por lo tanto, esto ya no me es válido, ¿vale? Y ya dio el objetivo, o poquito le falta, ¿vale? Bueno, amigos, esto es una forma bastante simple y como podéis ver, funciona en toda la fractalidad del mercado. Lo importante es identificar los siguientes puntos y vamos a quedarnos con ello. Mínimos que generen máximos para poder identificar el rango. Una vez tenemos identificado el rango, buscaremos con un Fibonacci mismo zonas de prima y descuento. Si queremos comprar, tiene que estar en una zona de descuento. Si queremos vender, pues en una zona de prima, como hemos visto. Muy bien, una vez dicho todo esto, como podemos ver, tenemos microestructuras dentro del precio. Tenemos una estructura macro, que es el contexto macro, y tenemos una estructura micro, ya que el precio es fractal. Como hemos podido ver aquí, se ha ido generando estos mínimos que yo voy marcando dentro de la estructura interna. Una vez el precio alcanza la liquidez externa, ¿qué necesita? Como ya no hay suficientes compradores, porque la gente dice, yo ya estoy bien como estoy, ahora mismo ya no voy a comprar, el precio tiene que generar nueva demanda. Para generar nueva demanda, el precio debe abaratarse. Por eso el precio debe ir a una zona de descuento. Aquí, arriba, no suele haber más gente que compre. La gente normalmente no compra aquí arriba. La gente espera a que retroceda para comprar, es decir, intenta comprar barato. Por lo tanto, el precio lo que hace es generar estos movimientos, ¿vale? Hacia direcciones de demanda antiguos, como podéis ver, mínimo que genera máximo, etcétera. Dentro de todos estos rangos se generan microestructuras que nosotros podemos trabajar. ¿Y en qué momento podemos identificar un change of character? Cuando hay el rompimiento de esta microestructura. Como podéis ver, yo aquí prácticamente no he tenido oportunidad de hacer entradas en contra, simplemente he hecho una entrada a mercado en donde he buscado por contexto, no ha habido... o sea, los conceptos de mitigación y liquidez todavía no los hemos dado, por lo tanto no los puedo explicar en esta clase, simplemente basarnos en estructura de mínimos y máximos, y lo importante es buscar dentro del rango interno una liquidez para poder darle gasolina al precio, es decir, que incite a vendedores. Fijaros cómo hace un selling clímax aquí, un rally bajista, y de repente el precio te empieza a girar. Cuando tú pensabas que, ¡buah!, ya ha roto este mínimo, ya va a caer como un diablo, ¿no? Pero en cambio tú ya lo tienes controlado porque tenías desde aquí, tenías ya tu rango marcado, tu rango de precio bien marcado. Por lo tanto, sabías que un punto de muy fuerte demanda es este. Cuando el precio va hacia la liquidez externa, ¿qué ha ocurrido? El precio ya no hay suficiente demanda, tiene que generar nueva demanda, el precio tiene que volver a caer para generar nuevos compradores y para que el precio pueda continuar con su estructura principal que estamos viendo aquí. Pues ahora mismo era una estructura alcista porque nosotros lo hemos identificado a partir de un contexto correcto, ¿vale? A partir de un contexto muy correcto. De esta forma se generan estructuras macro, estructuras micro. ¿Nosotros en qué podemos trabajarlas? Podemos trabajarlas todas en su fractalidad, siempre y cuando tú seas capaz de detectarlo de forma correcta. Por lo tanto, para detectar una estructura del precio, resumimos que es lo que estaba diciendo. Tenemos que tener, si es alcista, mínimos que generen nuevos máximos, en el caso de si es bajista, máximos que generan nuevos mínimos. Ahí se considera un rango. Es importante que dentro de este rango, antes de tomarlo, observes si ha neutralizado la liquidez del rango anterior, que nuestro rango anterior era este de aquí, ¿vale? Que era este ranguito que tenemos aquí. Este era nuestro rango anterior, ¿vale? Por lo tanto, dentro de nuestro rango interior hubo liquidez, sí, generó nuevo mínimo. Y ahora dentro del nuevo rango tenemos liquidez interna, sí, tenemos liquidez interna aquí, aquí, aquí y aquí. Y como os he dicho, la mejor zona de compras es la más baja posible. Yo simplemente lo que he hecho ha sido esperar a la zona de mayor demanda posible, porque bien podría haber comprado aquí, bien podría haber comprado aquí, bien podría haber comprado aquí o aquí. Para mí, la zona de mayor liquidez que había dentro de este rango, si observáis, yo tengo marcado el macro, aquí está la micro, pero tengo una zona como intermedia, si os fijáis, y es esta zona de aquí. Fijaros cómo el precio hizo este movimiento realmente en su fractalidad. Fijaros cómo hizo esto el precio en su fractalidad. Entonces, dentro de este rango macro tengo mi rango medio, que sería este de aquí. Por lo tanto, a mí me parecía una zona muy adecuada a esperar a que tomara mínimos
¿vale? Y un mínimo de reacción del precio, con que el precio yo vea que eche freno prácticamente, para poder ejecutar una entrada a favor, ¿vale? Así que tenemos el contexto macro, el contexto micro y el contexto medio. Si tú sabes identificar estas estructuras del precio, que es bien sencillo como yo lo he explicado, buscando zonas de prima y descuento y de liquidez interna hacia la liquidez externa, vas a poder ejecutar operaciones muy buenas porque vas a tener identificado de una forma muy correcta el contexto. En cambio, fijaros que si yo continuara buscando contexto, fijaros que estoy realmente en el retroceso de una estructura macro. Por lo tanto, mi rango, ¿cuál sería en este caso? Este de aquí, para ir a buscar las ventas, como podéis ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque este alto está en una estructura mega macro bajista. Este alto genera este mínimo, este alto genera este mínimo, ¿entendéis? Y todo es fractal, todo el mercado. Solo tengo que situarme en el contexto correcto y de esta forma no me equivocaré en las estructuras, ¿vale? Más adelante veremos los conceptos de liquidez y mitigación, cómo identificar unas buenas zonas de liquidez, ¿vale? Para que no sea de una forma subjetiva, porque como digo, toda la liquidez está por encima o por debajo de mínimos. Por encima, por debajo, por encima, por debajo. Hay liquidez. ¿Qué significa liquidez? Que aquí debajo hay stop loss de compradores. Y si rompe hacia abajo, hay sells de vendedores, porque trabajan rupturas. Uy, el precio se va abajo, vendo. Retrocede, vendo. Retrocede, vendo. Entonces llega un punto en que aquí, cuando ya ha sacado suficientes compradores, como puede ser en esta zona de aquí compraban, salta stop loss, 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 y los vendedores diciendo, bueno, yo sigo vendiendo. Entonces, cuando ha alcanzado suficiente liquidez, ¿vale?, tendrá la suficiente demanda para volver a impulsar el precio al alza, como estamos viendo. Pero tú ya has identificado la estructura macro, medio y micro, ¿vale? Y de esta forma, como veis, en un gráfico diario, sin tenerme que bajar a gráficos de 5 minutos, 1 minuto, ni 15 minutos, simplemente con un gráfico diario, he podido operar una operación bastante favorable. Y bien, y como habéis podido ver, pues también sé identificar, adelantarme a los cambios de estructura desde el micro. El micro tendría también el medio y también, una vez más, todo este conjunto de patrones que hemos ido comentando. Podríamos continuar viendo lo mismo, porque ya tengo un rango operativo, es decir, vamos a dejar que haga el máximo, si es que lo hace, vamos a verlo. Voy a adelantar, ahora sí que lo ha hecho, veis que ha hecho un nuevo máximo, ya tengo rango operativo, ¿vale? Ha dado TP y vamos a continuar, podemos continuar mirando qué hace. Vamos a adelantar un poquito más, porque en este caso, como estamos en un contexto alcista, vamos a continuar buscando retrocesos. Un momentito, porque ya no me hace falta este Fibonacci. Por lo tanto, sí que es verdad que ya tengo otro contexto macro, que es este de aquí, y ahora está que dé el máximo. Simplemente tengo que esperar. Vamos a ver, 10. Vale, esto continúa. Esto no significa que no pueda operar en las estructuras micros, porque en las estructuras micros ocurre exactamente lo mismo. Fijaros, aquí voy a sacar esto, ¿vale? Fijaros, esto es la actualidad ya. Esto es la actualidad. Tengo este micro, mínimo, genera máximo, mínimo, genera máximo. Fijaros, mínimo. Ahí lo tengo. Y esto es la actualidad, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo, tal y como está sucediendo, podría considerar que esto de aquí, este mínimo, se trata de un change of character. Y por lo tanto, tengo ya el rango operativo, que es todo este rango de aquí, para buscar las compras. De nuevo, tengo el rango operativo. Tendría que buscar compras por debajo del 50%. Y ahora tengo que marcar un rango operativo para buscar ventas, ¿vale?, hacia esa dirección, ¿vale? Por lo tanto, tengo ido ¿hacia dónde? Aquí tengo el change of character, ¿correcto? Pues bien, como mínimo, seguramente que eso se trata de un breaker block. Estos son los tipos de order blocks que veremos en clases más adelante. Por cierto, si te está gustando el contenido, recuerda darle un buen like, suscribirte al canal, porque voy a sacar más clases como esta. Por lo tanto, aquí es donde se generaba el rompimiento de estructura. Lo que esto, en lugar de un shock, ahora será un breaker block. Hablaremos de ellos más adelante. Simplemente es el máximo mínimo que fue roto de la anterior estructura, que servirá como un punto de demanda muy fuerte, ya que
romper esta zona de aquí significó un gran movimiento institucional. Así que, ¿ahora qué es lo que tendría que estar buscando? Pues fijaros, tengo liquidez interna en este punto de aquí, ¿verdad? Y tendría que estar buscando, en este caso, lo opuesto. Es decir, ¿qué tendría que estar buscando aquí? Si ha roto el mínimo que generó el máximo, ¿vale? Es muy posible que el precio podamos tener una reacción sobre esta zonita de aquí. Incluso se podría acabar de buscar movimientos alcistas, pero si viniera a buscar estas zonas altas de aquí, por encima del 50%, y en este caso, voy a cambiar el color, para que veáis lo que yo buscaría a futuro también, estilo, vamos a ponerlo en prima, ahí lo tenéis, por encima del mínimo interno, a partir de aquí, yo ya estaría buscando posiblemente movimientos cortos, ¿vale? Dentro de mi rango operativo, en dirección, ¿vale? Como mínimo, ¿hacia dónde? Hacia el 50% como mínimo, ¿vale? Por lo tanto, mi próxima operación seguramente sea buscar posiciones cortas por encima de ese mínimo hacia la dirección del 50%, ¿vale? De corrección. Y sería aproximadamente este tipo de operativa que estaría buscando para luego más adelante, dentro de mi rango operativo, darme un segundito, que ya lo tengo marcado todo mi rango operativo, faltaría que se desarrollara mucho más, el precio no tiene por qué caer directo, ¿vale? Sino que puede ser que tengamos el precio que igual viene aquí, ahora viene fractalmente bien aquí, ahora luego viene aquí, ¿vale? Podría hacer estos... Son cosas que podría hacer el precio, no que vaya a hacer. Podría venir aquí, podría generar otro retroceso, ¿vale? Y luego venir de nuevo aquí, ¿vale? Hacia estas zonas de aquí. Y luego, pues yo sé que en mi rango operativo en macro, si estoy siguiendo la estructura, sé que luego aquí tendría que volver a buscar, a partir de aquí, posiciones largas, ¿vale? Que se genera liquidez interna hacia nuevas direcciones. Si observáis, también, ¿qué habíamos dicho en macro, en el super macro? Fijaros que tengo un rango operativo en el super macro. ¿Sí o no? Fijaros, yo no puedo perder de vista ni una sola estructura, porque aquí ahora mismo estamos en una zona de ¿qué? Del super macro. Fijaros. Fijaros. No es tan fácil, ¿eh? Es fácil identificarlo, pero no es tan fácil trabajarlo. Si fuera tan fácil, todos seríamos millonarios en el trading, ¿vale? Ahí está. Así que mucho cuidado, porque a partir de aquí podríamos tener retrocesos más profundos, ¿vale? Pero de momento, ¿vale? Hasta que el precio no me rompa, en este caso, voy a quitar esto porque son planes a futuro, no me rompiese este mínimo de aquí de rango operativo, yo no podría pensar que la superestructura macro bajista que tengo aquí vuelve la tendencia bajista. En ese caso, que cuando me rompa esto de aquí, debería buscar un retroceso para entonces ir a buscar la super macro, ¿vale? Fijaros, ¿no? Parece fácil, es fácil de identificar, pero es difícil de trabajar, porque tienes que tener en cuenta muchas estructuras. Pero básicamente es una y otra vez, en los ciclos de mercado, en las estructuras, las trabajo de esta forma. Sé que es una clase bastante compleja, no te preocupes si no has entendido alguno de los conceptos. Piensa que en una sola clase no va a ser posible que aprendas pues todos los años de trading que yo llevo. Piensa que vas a necesitar varias clases, date tiempo, sobre todo suscríbete para no perderte las próximas, porque desde luego van a ser tan interesantes o más como esta, porque hablaremos de conceptos de la mitigación, de la liquidez, de los tipos de bloques de órdenes, de los horarios de trading. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes en este curso de Smart Money. También me gustaría que dejaras en comentarios si te ha gustado esta clase, para poder identificar las estructuras, macros, micros, medios, super macros. Es decir, deberíais estar trabajando en varias temporalidades, porque el precio es fractal. Y como podéis ver, nosotros podemos tener con una idea, pensar que el precio, porque está aquí, yo... digamos, como dice, ¿no? El árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Entonces yo estoy viendo que esta estructura es alcista, yo voy a seguir apostando a por altos, pero no he valorado que la estructura micro ya me ha empezado a hacer un change of character. ¿Y por qué podría ser? Pues porque quizá he llegado a la zona óptima de la super macro bajista, ¿vale? Mucho cuidado, ¿vale? Estamos en 88% de descuento, es una zona de Fibonacci buenísima, ¿vale? Que también hablaremos de las zonas de Fibonacci. Así que ya podéis empezar a especular en el caso del libra dólar, movimientos bajistas, quizá una posible recuperación por debajo de estas zonas, pero esto no significa que nosotros tengamos que esperar en diario esta barbaridad de movimientos, ¿no? Repito, el precio es fractal y se va a comportar básicamente igual en todas las temporalidades. Lo que tienes que tener
la dificultad de todo esto es que va a aumentar la dificultad. Cuanto más bajes el time frame, más dificultad va a tener. ¿Por qué? Porque vas a tener que considerar todas las estructuras que están por encima de ese time frame. En este caso yo estoy analizando en diario y que estoy teniendo en cuenta la estructura diaria, semanal y mensual, nada más. Si bajara 4 horas sería diaria, semanal y mensual. Si bajara 15 minutos tendría que tener la de 1 hora, 4 horas, la diaria, la semanal y mensual. Es decir, cuanto más bajo, más complico mi traders. Así que básicamente os estoy ya adelantando un movimiento que podría estar realizando el libra dólar, hasta qué zona, y si el precio no genera una liquidez interna y quiebra esto, podría ser entonces en este caso que volviéramos a la superestructura macro bajista que ha tenido durante tantos años la libra dólar. Ahora sí, traders, yo espero que os haya gustado esta clase que os he dado hoy de la forma más resumida posible en cuanto a la estructura del precio, break of the structure, change of character, estructuras de micros a macros, zonas de prima y descuento, liquidez interna, liquidez externa, y más adelante hablaremos de la liquidez de forma más concreta y de los order blocks y tipos de order blocks que podemos encontrar en el mercado, ya que son las zonas de oferta y demanda que principalmente vamos a trabajar, y también veremos setups de trading. Así que, amigos, déjame tu comentario si te ha gustado esta clase. Sé que puede haber explicado muy rápido, pero sobre todo quiero que se entienda uno de los 3 pilares básicos que está en mi trading, que es el contexto. Y para ello tengo que hacer la presentación de muchos temas que a medida que avancen las clases irás comprendiendo gran parte de lo que has visto en clases anteriores. Ahora sí, traders, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.